custodiales, el equipo de trabajo de BEA, y le pedimos a Dios que las bendiga y que les multiplique cada uno de sus dones, de sus talentos, y que cada día que pase puedan probar más y más de su gloria, de nuestro Señor amado Jesús, y que cada día que pase, mis amadas hermanas, puedan consolidar más, puedan adherirse más, puedan tener una unión más hermosa y más perfecta con nuestro Dios, con nuestro amado Jesús. En el nombre poderoso de Jesús declaramos a su vida de cada una de ustedes, a cada una de nosotras, el amor de nuestro amado Padre, la bondad de nuestro amado Padre, la unción, la provisión, la apertura de caminos, una lluvia de milagros, una lluvia de su bondad, pero sobre todo, que su mano siempre esté sobre de ustedes caminando a la par. En el nombre de Jesús, que así sea. Bendito Dios. Asimismo, mis hermanas, le pedimos a Dios en esta mañana que tome el control de este mensaje. Es para todas nosotras. Así es, amado Señor. En tu poderoso nombre, bendito Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, poniendo este mensaje en tus manos, bendito Dios. Que seas tú, Padre Santo, usando, Señor, a tu sierva, Padre Santo, para dar el mensaje, bendito Dios, a cada una de nosotras, bendito Padre. Así es, amado Señor, echando fuera, Padre Santo, todo miedo, Señor, toda obra de destrucción, Padre Santo, toda falsa doctrina, bendito Dios, todo festejo inmundo, Padre Santo, echando fuera, bendito Dios, todo lo que no te honra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te bendigo, te alabo y te doy las gracias. Gracias, eterno Dios, que este mensaje, Padre Santo, cumpla con tu propósito bueno, con tu propósito bendito, bendito Señor, y que sea, Padre Santo, como una hermosa espada que penetra, bendito Dios, hasta los tuétanos, bendito Padre. Que sirva, Señor, de edificación, que cumpla, Señor, con el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, bendito Dios. Que sea, Señor, tu precioso Espíritu descendiendo, bendito Dios, sobre el Espíritu, sobre las almas, sobre los ojos, sobre los pensamientos, bendito Dios, sobre el corazón, bendito Padre, de cada una de nosotras, Espíritu Santo. Que sea, Señor, tu mensaje, rompiendo ataduras, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, te bendecimos y te alabamos, Señor. Aquí estamos, bendito Dios, que se haga tu voluntad en nosotras, Padre, porque tu voluntad es buena, Señor, porque tu voluntad es segura, Padre, porque tú eres fiel, bendito Dios, porque nos podrá abandonar el hombre, Padre Santo, nuestro Padre o nuestra Madre, bendito Dios, pero tú jamás, Padre Santo. Tú eres fiel, Padre Santo. Fidelidad es tu nombre, bendito Padre. Hermoso Jesús, hermoso Dios, hermoso Rey, estrella de la mañana, te bendecimos y te alabamos, amado Jesús. Aleluya a tu nombre, Padre. Aleluya a tu nombre, Salvador eterno. Aleluya, sé tú, bendito Dios, enamorándonos cada día más y más de ti, Padre, quitando, Padre Santo, todas estas semillas de dolor, Padre Santo, todas las semillas de aflicción, bendito Dios, cortando, Señor, despojando, Padre Santo, al enemigo, bendito Dios, de la vida de tus hijas, Señor, porque herencia tienen contigo, Padre Santo. Porque herencia tenemos contigo, bendito Padre. Sé tú, Espíritu Santo. Sé tú sanando, sé tú aliviando, sé tú dando fuerzas nuevas, bendito y hermoso Dios. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús te bendecimos y te alabamos. Amén. Bueno, mis hermanas, pues el mensaje que el Señor nos ha dado el día de hoy es Marcos 1:21, del capítulo 1, versículo 21 al 28. El título de estos versículos se llama Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Dice la palabra de nuestro Dios. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba.
y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este es el mensaje que el Señor nos quiere dar hoy. Nos quiere dar el mensaje del hombre que tenía un espíritu inmundo. Al ver la palabra del Señor, vemos que habla de espíritus inmundos, hermanas. Entonces, bueno, ¿por qué es importante esto? Porque muchos de los problemas que nos acontecen día con día son surgidos por problemas de demonios. Quizá haya quienes no estén acostumbradas a escuchar este concepto, no este concepto, sino esto de la doctrina. Quizá haya, no se espanten, hermanas, o sea, realmente son espíritus inmundos que están dentro de los espíritus, o sea, de las personas. No se espanten, todo está bajo el control de Dios. Es importante hablar de ello porque el Señor Jesús lo mencionó, el Señor Jesús lo enseñó, el Señor Jesús lo hizo, lo practicó. Entonces, también aquí pues nosotras debemos entender que si nosotras estamos siguiendo el reino de Dios, pues bueno, su representante aquí en la tierra es Jesucristo. Entonces, debemos creer porque el maestro lo hizo, porque el maestro lo enseñó. Habla de que estaban admirados por su doctrina, porque hablaba con autoridad, no como los escribas. Ajá. Cuando habla de que habla con autoridad, hay dos cosas, mis hermanas. Aquí me llama mucho la atención porque habla de autoridad y habla de escribas. La autoridad, primeramente, es esa autoridad ganada, esas coronas que Dios nos da. Es importante, mis hermanas, que entendamos que la autoridad Dios nos la va dando mientras vamos avanzando en Él. Es importante, mis hermanas, saber que tenemos una ruta marcada para llegar al propósito de Dios. Pero dentro de ese propósito hay varios propósitos. Yo sé que muchas veces estamos interesadas en tener nuestra promesa y decir, ya, teniendo mi promesa, Señor, te prometo que ahora sí, ya le voy a echar ganas, te prometo que ahora sí cumplo. Pero Dios nos tiene precisamente en este proceso porque nos conoce y porque fue necesario, porque solamente de esta manera podíamos llegar a este propósito. Entonces, tenemos rutas trazadas, mis hermanas, de parte de Dios, pero dentro de esas rutas también hay desviaciones. Dice la palabra de Dios que angosto es el camino y ancho el que lleva a la perdición. Entonces, imaginemos que tenemos una ruta marcada hacia el destino, hacia nuestra promesa, pero no podemos estar, mis hermanas, con un pie en Jesús y con otro pie en el mundo. Es muy importante, mis hermanas, que si vamos a apostarle a Dios, vayamos con Dios. El camino de Dios, el camino de la santidad, es algo que se va dando poco a poco. No tenemos por qué forzarlo, pero sí debe haber en nuestro corazón una disposición a agradar a nuestro Dios. Con esto yo no les estoy diciendo que nos vamos a estar condenando día con día, no.
Con esto yo les quiero decir que aprendamos a amar a Jesús sin miedo, pero también aprendamos a seguirlo. Tenemos la ruta trazada. Tenemos la ruta trazada hacia nuestra promesa, hacia nuestro propósito. Y va a haber desviaciones en esas rutas, pero si nosotras no seguimos, si no somos sensibles a la voz de Dios, si no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, va a ser complicado, mis hermanas, o nos vamos a tardar más tiempo en llegar a nuestro rumbo. O incluso nos podemos detener en una de las desviaciones y no seguir avanzando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo voy a seguir a Dios, yo me voy a aferrar a Dios. Quiero que quede también muy claro esto, mis hermanas, que Dios las eligió a ti, a mí, a todas. Que no lo elegimos nosotras a Él, no. Y hay que pensar qué fue lo que movió el corazón de Dios para mirarnos a nosotras. Es tierno porque mucha gente muere y no conoció de Dios. Mucha gente muere, aún los que están en eminencia, y no pudieron probar de sus delicias. ¿Cuál fue el privilegio que Dios nos dio a nosotras para poder disfrutar de Él, de su presencia? ¿Qué fue lo que movió el corazón de Dios para amarnos? Considerémonos, mis hermanas, que aquí en la tierra somos privilegiadas, porque Dios nos ha destinado para llegar a una meta, y nuestra meta no solamente son nuestras promesas, sino es una meta celestial, porque si aquí en la tierra tenemos acceso a cuán maravilloso mundo celestial en la propia tierra, de milagros, de sanidades, de visiones, yo les quiero decir que Jesucristo es real, que Jesucristo no es un Dios que está en un madero, no es un Dios deprimente que está empolvado en las piezas de sus casas. No, mis hermanas, Jesucristo es un Dios que resucitó. Que claro, esa obra que Él hizo en el madero fue maravillosa, impresionante, fue la que nos salvó, la que nos dio la vida, pero no quedó ahí. A través de ello el Señor Jesucristo nos abrió las puertas para tener acceso a ese territorio celestial. Aprovechemos de ello, porque no es una fantasía, no es ni siquiera un fanatismo, ni una religiosidad, ni una letra. No, mis hermanas, es una realidad viva. Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, mis hermanas? Estábamos hablando de autoridad. Que entonces, si Dios nos ha trazado un rumbo por el cual debemos seguir, debemos procurar, pedir a Dios que nos ayude. Esa es la llave principal. Pedir a Dios que nos ayude a seguir por su camino, por lo que Él desea para nosotras. Porque lo que Dios nos da no viene de nosotras, sino viene de Él. Y la llave está en pedirle: Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, ten misericordia, Señor, este es mi deseo, Padre Santo, protégeme. Eso es, hermanas. Entonces, mientras vamos caminando hacia el propósito de Dios, nos vamos a encontrar con fuego. Dice la palabra de Dios que eso será para purificarnos, que las pruebas son para purificarnos. Entonces, una vez pasadas por el fuego de la prueba, Dios nos da autoridad, que es también visto como coronas. Entonces, con la autoridad que Cristo nos dio, ¿sí? Con la autoridad que Cristo nos da, con ese crecimiento de Él en nosotras, podemos hacer uso de lo que Él tiene destinado para nosotras, para nuestras familias. Dice la Biblia que Jesucristo es un árbol, que es una vid, y que hay uvas en esa vid, son los pámpanos. Y que mientras nos mantengamos en esa vid,
vamos a poder dar fruto. Que cuando no demos fruto, entonces seremos cortados de esa vida. Entonces, cuando estamos bajo el fuego de la prueba, muchas veces desistimos, nos vamos. Son muy duras las pruebas, hermanas, pero el resultado, una vez atravesándolo, es hermoso. Y Dios nos regala de su autoridad. Nos da más territorio. Cuando pasamos por una prueba, cuando la atravesamos y la pasamos, entonces Dios nos da la autoridad en esa área, en nuestras vidas y en las de los demás. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que el Señor liberó de un vicio, yo gané. El Señor me dio la victoria. El Señor me dio autoridad al pasar las pruebas de fuego. Cuando mis amigos me dijeron, ¿sabes qué? Fuma esto, aquello, el otro. Yo fui pasando esas pruebas. Y entonces Dios me fue dando autoridad. Entonces, ¿qué va a pasar con una persona que ha sido salvada y sacada del vicio? Va a tener autoridad sobre de esos demonios. No como letra, porque la letra mata, el espíritu vivifica. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanas, muchos de los problemas que estamos enfrentando es debido a espíritus inmundos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Ojo, ojo, ojo. Muchas cosas no tienen que ver con ustedes, mis hijas. Muchas cosas no tienen que ver con ustedes, mis amadas. Muchas cosas tienen que ver con herencias generacionales. Y cuando hablo de herencias generacionales estoy hablando de cadenas generacionales, de espíritus inmundos que han estado ahí por derecho legal de nuestros ancestros, ni siquiera por nosotros, por la maldad de ellos. Entonces el Señor Jesús nos está hablando a poner atención en esos espíritus inmundos. Muchas cosas, hermanas. Que si no puedo dejar de pelear, que si no puedo dejar de envidiar, que si no puedo dejar el resentimiento, que si no puedo dejar de ser una chismosa y murmurar, son espíritus inmundos. Entonces el Señor nos está haciendo un llamado a ganar autoridad con Él, a pasar sus pruebas. Nos está diciendo, hija, no va a ser fácil, pero yo te voy a dar autoridad y los espíritus inmundos van a salir de ti. Y tú vas a tener la autoridad para sacar espíritus inmundos. Hablen con el Señor, mis hermanas. Hablen con el Señor, digámosle, Señor, revélame qué pecado tengo oculto. Una de las características de la persona chismosa es que está entretenida con los pecados del de enfrente. No seamos chismosas. No seamos chismosas. Peleemos la buena batalla de la fe, hablando con Dios acerca de nosotras mismas, entregándole las áreas a nuestro Dios para que Él se encargue de limpiarlas, de lavarlas de toda inmundicia. Dejemos de mirar la paja del de enfrente cuando nosotras tenemos un tronco. En el mundo dicen, lo que te checa, a lo que te choca, te checa. Y es una realidad espiritual, mis hermanos, porque dice la palabra de Dios en Santiago, que todo aquello de lo que nosotros acusamos, somos culpables. Entonces, cuando yo digo, este es esto, yo tengo ese mismo pecado y me estoy condenando por estar señalando a mi hermano. Entonces, no seamos chismosas, mis hermanas, en ver lo que está haciendo el de enfrente. Todo llevémoslo a Dios, todo. Pidámosle a Dios que nos haga libres de los espíritus inmundos. Yo le preguntaba al Señor esta mañana, yo quería hablar de otros temas, tenía muchos temas, pero el Señor me hacía sentir que no era lo que yo les quisiera decir, sino que era el mensaje que Él les quería transmitir. Y esos mensajes son enseñanzas que Él me ha dado a viva piel. Esos mensajes, tenía como 4 mensajes de cosas que el Señor ha hecho en estos días en mi vida. Y no como, ni siquiera como testimonio,
sino como enseñanza de lo que el Maestro me ha enseñado en estos días para reproducirlo y que sea de bendición para ustedes como para mí lo fue en estos días. Pues el Señor nos hace un llamado, el Señor nos está diciendo que pongan atención en eso, mis hermanas, que le pidan a Él ayuda con los problemas que tienen. Si yo soy una persona que tengo rencor, tengo que ir con Dios. ¿Cómo me voy a deshacer de los espíritus inmundos? Habrá quienes tienen conocimiento de guerra espiritual y de liberación. Bueno, pues pueden ejercitarlo. Habrá quienes no saben de ello. Pero no importa, porque el que lo hace todo es Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir con el Espíritu Santo. Hay que ir con el Señor Jesús y pedirle que nos ayude a deshacernos de este espíritu inmundo que tenemos. Si no dejo de pelear, Señor, en tu nombre, Padre Santo, te pido por favor que eches fuera este espíritu inmundo de mi vida y que me llenes con bondad, con ternura. Eso sí, mis hermanas. Siempre pidan, siempre que le vayan a pedir a Dios que les quite algo, también pídales que les ponga para que eso Dios retribuya y no se quede así, con un hueco, con un vacío, no. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que como sus hijas necesitamos autoridad, que como sus hijas necesitamos resistir el fuego de la prueba, que como sus hijas debemos seguir su voz, no la de los extranjeros. Ya basta de estar escuchando la voz de los extranjeros, mis hermanas. ¿Cuántas veces me ha tocado escuchar? No, y es que me dijo la tía, y es que me dijo el primo, y es que me dijo el psicólogo. Ya, mis hermanas, Dios nos ha dado la psicología. Vuelvo a repetir, yo respeto a los psicólogos porque son personas que estudian para ayudar a la humanidad. Tenemos muchos psicólogos y cristianos, gloria a Dios por su vida de ellos, porque pueden aprovechar esa ciencia para aplicarla al pueblo de Dios. Pero yo, independientemente a eso, mis hermanas, he visto que la psicología ha hecho mucho daño. Entonces, por favor, mis hermanas, todo tiene solución en los pies del Maestro, todo, enfermedad, juicio, todo. Vayamos a sus pies, pidámosle ayuda, digámosle al Señor, Señor, tú me has dicho que tengo espíritus inmundos, que tengo que ser libre de ellos, ayúdame, hazme libre. Digámosles, mis hermanas, porque este mensaje está siendo, fue mandado a todas nosotras. Hay muchas cosas que nosotras, hay depresión, hay tristeza, hay ansiedad, hay aflicción. ¿Cuántas veces por estos gigantes hemos dejado de ir a amar al Maestro? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces por estar obsesionadas nos hemos lastimado gravemente? Nuestros codos, nuestros pies. Entonces, mis amadas hermanas, pues bueno, el Señor nos está haciendo un llamado a llevarle los espíritus inmundos, a hacerles una pelea, a hacerles guerra. ¿Y de qué manera les vamos a hacer guerra? Pues bueno, llevándoselos a Cristo, pidiéndole que nos ayude, quienes saben hacer guerra espiritual, haciendo guerra espiritual. Pero el Señor nos está haciendo un llamado a entender que que necesitamos ser libres de muchos espíritus inmundos, de la contención, de la grosería, del orgullo, de la aflicción. Entonces, no teman porque estos espíritus inmundos no crean que son acá, no. O sea, son esos defectos, esas luchas que han tenido, no esas luchas, sino aquellos, son la aflicción, la tristeza, esos son espíritus inmundos. La depresión, el matriarcado, la dominación, el querer estar haciendo, miren, los escribas hablaban con letra. Los escribas eran personas que se dedicaban, eran un grupo de judíos que se reunían a estudiar las escrituras, pero era pura letra, no había espíritu.
Entonces Dios nos está diciendo, hijas, no hagan las cosas por hacer, no las hagan sin mí, háganlas con mi Santo Espíritu. ¿Y cómo van a poderlas hacer con mi Santo Espíritu? A través de la autoridad. ¿Y cómo van a poder hacerlo a través de la autoridad? Primeramente teniéndome a mí en su corazón. Segundamente ganando ese terreno que yo les he dado a través del paso de las pruebas. Entonces, si yo voy con mi esposo y le digo, no, es que sabes que eres bien pecador. La Biblia dice que mira que entonces honrarás a tu padre. O sea, sí, mis hermanas, sí, la palabra de Dios por sí sola tiene poder, pero muchas veces ese pecado que traemos de querer controlar, si yo suelto palabra de Dios, pero tengo problemas con el control, no nada más voy a soltar palabra de Dios, hermanas, también va a salir ese espíritu inmundo del control. Entonces va a estorbar la obra de Dios, ¿sí? Que no es lo mismo que el Señor esté terminando con ese espíritu de control en mi vida y que yo de un corazón puro vaya y ministre palabra de Dios. Ahí la cosa cambia. Pero cuando yo quiero controlar a alguien, cuando yo quiero provocar que ese alguien haga lo que yo creo que estoy bien, que está bien, no lo que Dios quiere, no lo que Dios me ha hecho ver que es bueno, cuando no van las intenciones de Dios, sino las de nuestros propios intereses, mis hermanas, eso va a estorbar. Entonces por eso el Señor dice, y lo hacía con autoridad, y no como los escribas. Vamos, que la autoridad es con lo que Dios nos ha dado, con ese poder que nos ha dado. Entonces, si vemos, los mismos espíritus inmundos conocen el nombre de Jesús. Entonces, pues bueno, mis hermanas, esa es la lección del día de hoy. Reconozcamos, pero sobre todo más que reconocer, pidámosle a Dios. Reconozcámonos como pecadoras y pidámosle a Dios que nos libere de los espíritus inmundos que nos están deteniendo en su hermoso propósito. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera podemos ir conociendo más a nuestro Dios? Pues la forma más precisa es irla conociendo a través de su santa palabra. Agarren su Biblia y díganle al Señor, Señor, Espíritu Santo, ¿me ayuda? ¿Me ayuda a leer? Y así se lean un capítulo, hermanas. El Espíritu de Dios les va a abrir el entendimiento para poder entender las cosas celestiales, los misterios de Dios. Entonces no teman, no desmayen, sigan, vayan a la presencia de Dios. Si ya traen raspadas y todo, deténganse en el Señor. Dice la palabra de Dios que quienes confían en Él podrán obtener lo que se le pida en su nombre a Dios. Entonces vamos a aprender a confiar más en Dios y menos en nuestras fuerzas. No dejemos de orar por los demás, pero también por nosotros. Pidámosle a Dios que destruya enlazos de amor. Es muy importante decirle enlazos de amor, para que el Señor mande esa ruptura suavecito, sin pruebas fuertes o azotes duros. No. Enlazos de amor, Señor. Bendito Dios, por favor, Señor. Te pido, Padre, que tú me hagas libre de este espíritu inmundo en amor, Señor. Por favorcito. Y así, hermanas, el Señor las está haciendo un llamado a echar fuera esos espíritus inmundos. Que Dios las bendiga mucho, que tengan un día precioso, que la mano del Señor se manifieste con poder en sus vidas. En el nombre de Jesús, mis hermanas. Amén.